Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectaros a este webinar. Una pequeña introducción para aquellos que no me conocéis. Me llamo Javier Escobar. He desarrollado pues, prácticamente toda mi carrera profesional en el Banco Santander, sobre todo en el área de mercados, en el mundo de renta variable y de derivados. De ahí viene mi familiaridad con los mercados financieros y con el mundo de la inversión en general. He decidido que ni por formación, aunque vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial generativa, ni por formación ni por desarrollo profesional soy un tecnólogo. Entonces, os voy a dar este webinar con la visión de un usuario final, ¿no? Una de las cosas, yo creo, fantásticas que tiene esta nueva tecnología es que habilita a los usuarios a hacer cosas que pues, hasta hace poco parecían impensables, ¿no? Termine de decir, como decía Ivonne, que me acabo de incorporar como parte del profesorado Brain and Code. Es mi primer webinar, esto es nuevo para mí, por lo cual os ruego indulgencia y que no seáis muy duros conmigo. Creo que al final, si no me equivoco, Ivonne os enviará un link para que podáis evaluar la sesión. Ahí os pido no solo que me evaluéis como formador y que os ha parecido, sino también si tenéis ideas de cosas que nos hayamos dejado en el tintero o de casos de uso, temas que os gustaría ver, no dudéis en decirlo porque nos ayuda mucho. Respecto a la sesión, en la dinámica de la sesión, interrumpid en cualquier momento. Si tenéis cualquier pregunta, duda o comentario, directamente abrid micrófono. Yo iré un poco rápido porque quiero presentaros varios ejemplos, casos de uso, y a lo mejor no estoy pendiente del chat o si levantáis la mano, no dudéis en abrir el micro y interrumpirme en cualquier momento. Eh, Como digo, al final de la sesión os proporcionaremos un cuestionario para que deis feedback. Mi intención es intentar despertar vuestra curiosidad respecto a la inteligencia artificial generativa o incrementarla para que veáis cómo nos puede apoyar a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Cosas que en el mundo de la inversión hace unos años nos podían tareas o funciones que hace muy poco tiempo nos podían llevar bastantes horas de trabajo. Ahora mismo con estas herramientas se hace muy rápido. Al final invertir consiste en tener buena información, tenerla bien resumida, bien sintetizada y a partir de ahí generar su opinión, ¿no? Y para eso la inteligencia artificial generativa, la verdad es que es tremendamente potente. Pues, el primer caso de uso nace en el momento de tomar una decisión de inversión, de manera muy sencilla y muy rápida, tenemos que responder a tres preguntas. Lo primero es cuánto queremos invertir, qué importe o qué patrimonio tenemos disponible para invertir. Segundo, en qué condiciones voy a invertir. Y eso quiere decir, me refiero a condiciones de liquidez, de plazo, de aversión al riesgo. Y por último, y como consecuencia también de estas dos primeras, en qué activo voy a invertir. Normalmente lo que ocurre es que la gente lógicamente suele tener clara la primera, si no empezamos mal, pero normalmente la gente tiene claro cuánto importe o qué activo o qué patrimonio tiene disponible para invertir y suele saltar directamente a la tercera, en qué invierte. A mí me ha pasado muchas veces y los que estéis cerca de los mercados y os han preguntado, os han pedido consejo, pues pasará directamente que la gente os pregunta, oye, ¿en qué puedo invertir? Bueno, es importante entender cuál es el contexto de la persona y por eso siempre recomiendo, la primera respuesta es crear un perfil inversor, ¿no? Y aquí es donde las herramientas de inteligencia artificial generativa nos pueden ayudar. Una tarea que es poco tediosa y un tanto aburrida, lo podemos hacer básicamente en cuestión de minutos. Por cierto, voy a intentar utilizar durante la sesión herramientas totalmente gratuitas que están disponibles. Sabéis que ChatGPT, Perplexity, Gemini, todas ellas tienen usuarios de pago. Yo en este caso, aunque en algunas tengo mi usuario tal, voy a hacerlo siempre con una versión gratuita para que veáis que con las herramientas disponibles para todo el mundo se pueden hacer muchas cosas. Em, También voy a utilizar distintas herramientas para que podamos utilizar diferentes casos de uso para cada una de ellas. A la hora de elegir, yo recomiendo dos cosas. Primero, hay un par de páginas web bastante buenas que os ayudan a hacer o a seleccionar, dependiendo del tipo de tarea que queráis hacer, cuál es la mejor inteligencia artificial o el mejor modelo, porque además sabéis que este mundo está cambiando constantemente. Una de ellas es esta que os comparto aquí, es la de Lightbench. Esto tiene, dejadme que os lo pegue en el chat, a ver si soy capaz de ver el chat. Dejadme que lo vea. ¿Visteis? Creo que os lo he pegado ya. Una de ellas es Lightbench, que utiliza unas métricas propias y aquí clasifica los modelos, les va dando una puntuación. Hay una clasificación general global y luego para distintos tipos de tarea, en función de lo que queréis hacer, pues si queréis hacer tareas de programación, pues deberíais seleccionar esta. Esta es una de ellas. La otra que a mí me gusta incluso un poco más es la de Chatbot Arena, porque esta se basa en función, esta clasifica en función del feedback de los propios usuarios. De hecho, vosotros mismos
podéis participar. El sistema lo que os hace es, os pide que le deis un prompt a dos modelos, no os dice qué modelos son y os pide feedback respecto a la respuesta que habéis recibido, ¿no? Dicho esto, podéis utilizar estas herramientas, aquí lo mismo, podéis en función de la categoría, el tipo de actividad o de, o de tarea que queréis ejecutar, por ejemplo, para programar, os hace una clasificación. Esto está cambiando constantemente, insisto, las compañías están sacando, actualizando sus modelos, sacando modelos nuevos prácticamente todas las semanas, con lo cual es bueno visitarlas de vez en cuando. También yo suelo recomendar que utilicéis aquellas con las que más a gusto os encontréis. Yo, por costumbre, utilizo casi siempre ChatGPT, ¿vale? Volviendo al caso que os decía, visto mi recomendación a la hora de tomar una decisión de inversión, lo primero es hacer un perfil de inversor para entender qué condiciones o cuál es mi perfil y cuál es el mejor estilo de inversión que se adapta a mis necesidades, ¿vale? Pues para eso, dejadme que vuelva a compartir y ahora os enseño la pantalla de Perplexity, que debéis estar viendo ya. Como os decía, estoy utilizando simplemente una cuenta de usuario gratuita, no estoy con usuario de pago, y le voy a escribir un prompt que ya tengo preparado, que tengo un poco trabajado. Por cierto, es muy relevante a la hora de interactuar con estas herramientas este tema del prompting, cómo escribimos, cómo le damos contexto. eh, para que os hagáis una idea, en el curso de AI Expert de Brain and Code, y mal no recuerdo, Ivonne, si digo alguna tontería, corrígeme, creo que se dedican 2 o 3 sesiones completas al tema de ingeniería de prompting, ¿vale? Es muy relevante ubicar bien el modelo para darle contexto. Cuanto mejor lo hagamos, eh, mejor será la respuesta que nos da. Al final os pondré un GPT que a mí me dio Brain and Code y que utilizo mucho. Es un GPT que está construido para ayudaros a mejorar vuestros prompting. De hecho, si os parece, dejadme que lo comparta un segundo. Dejadme que comparta la pantalla de ChatGPT. Os voy a compartir este Prompt Evaluator. Si le da la gana de pinchar, dejadme que os comparta el link. Os lo pongo en el chat. Es tan sencillo como decirle, evalúame este prompt y dime en qué puedo mejorar. A continuación, por ejemplo, dime o dame un par de ideas para invertir un dinero que he conseguido ahorrar. Este es un prompt muy básico, muy elemental, es muy sencillito y lo que hace este GPT es evaluarlo en función de, como veis, varias distintas características: calidad, estructura, funcionalidad, impacto, en fin. Me hace una evaluación, me hace una puntuación y luego además me sugiere un prompt optimizado, ¿vale? Que esto me parece muy potente. Todos los prompts que estoy utilizando hoy en esta sesión los he pasado por este filtro, de hecho los he trabajado varias veces, ¿vale? Mi recomendación es que seáis cuidadosos porque es donde realmente puede marcar la diferencia la calidad de la respuesta que obtengo. Dejarme que vuelva a Perplexity, a ver si soy capaz. Aquí está. Aquí. Y aquí le voy a pedir al modelo que actúe como un RoboAdvisor y que me construya un cuestionario entre 8 y 10 preguntas que me permitan definir cuál es mi perfil inversor. Además, le estoy dando algunas pistas, pues ahí háblame de inversión, necesidad de liquidez, edad. Como veis, el prompt está bastante trabajado. Y el modelo directamente me va a construir sobre la marcha me va a construir una respuesta haciéndome varias preguntas en modelo multiple choice, como dicen los anglosajones, y al final me va a dar recomendaciones de cómo utilizar, ¿vale? El modelo además me va a estar... Ah, perdón, le he dado investigación profunda, perdonad. Dejadme que lo vuelva a ejecutar. Perdón, que lo tenía como investigación. Luego hablaremos de la investigación profunda. Perdón, las cosas del directo. Vuelvo a copiar el chat y aquí está. Luego os hablaré está puesta la investigación profunda porque luego os hablaré un poco de ello. Como veis, me va a generar un cuestionario. Yo puedo luego completar este cuestionario, sacar cuál es mi tipología de perfil y utilizar luego esto como filtro a la hora de tomar una decisión de inversión. Por ejemplo, si he decidido analizar mi inversión a través de fondos de inversión disponibles en el mercado, pues puedo utilizar mi perfil a la hora de hacer una primera selección, un primer filtro de los fondos que quiero seleccionar.
Este es el primer caso de uso. Como veis, una tarea que podría ser un poco tediosa y aburrida, pues se hace básicamente en un par de minutos, ¿no? Esto, insisto, os lo recomiendo mucho, sobre todo cuando trabajáis con terceros, siempre se pregunta, oye, ¿y tú qué conoces de esto? ¿En qué puedo invertir? Bueno, primero hablamos un poco de ti, cuáles son tus objetivos. No es lo mismo invertir un dinero que voy a necesitar usar o voy a gastar los próximos 6 meses en algún momento, que un dinero que quiero guardar para mi jubilación dentro de 20 años. Lógicamente, el perfil de inversión es completamente distinto. Dicho esto, dejadme que pase al segundo caso de uso. En este caso voy a intentar utilizar en la herramienta de Notebook LM, que a mí particularmente me gusta mucho, para, déjame que compruebe, estoy compartiendo, sí, estoy compartiendo la pantalla, déjame que pase a Notebook LM. Notebook LM es una herramienta que me gusta mucho porque permite crear cuadernos personalizados, es decir, nosotros podemos alimentar, crear un cuaderno nuevo. Creo que en versión gratuita, mi usuario de Google no es Pro, con lo cual es usuario gratuito. Creo que permite crear hasta 40 o 50 cuadernos y en cada uno meter, no me acuerdo el número de fuentes, pero es bastante amplio, ¿vale? Y esto lo que hace es trabajar con las fuentes que nosotros le especifiquemos, ¿no? Con lo cual es bastante potente. Pues en este caso, para que veáis cómo funciona, voy a intentar hacer un análisis de sentimiento de mercado, de concretamente el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos. Sabéis que, bueno, la rentabilidad de los bonos americanos está en un nivel relativamente razonable, sobre todo comparado con los bonos en Europa. Y además el dólar se ha deteriorado, ha bajado respecto al euro, con lo cual podríamos pensar que es un buen momento para invertir en moneda americana. Pero bueno, digamos que no tengo mucha idea por dónde van los tiros y voy a pedir ayuda a la herramienta para que me ayude a analizar un poco y comprender cuál es el sentimiento de mercado y cuáles son las expectativas. Voy a dejarme que ponga la pantalla grande, a ver si soy capaz. Ah, bueno, ya lo veis. Como os decía, Notebook LM trabaja con las fuentes que nosotros le describamos y tiene una funcionalidad muy potente que es descubrir fuentes. Es decir, no solo le puedo yo incorporar las que quiera, sino que le puedo pedir ayuda a la hora de buscar. Yo en determinados temas yo recomendaría hacer una búsqueda, luego veremos un caso más específico de este tipo, pero bueno, y puedo escribir directamente que me ayude a buscar distintos análisis sobre las perspectivas económicas en Estados Unidos enfocadas especialmente en inflación y en tipos de interés, y además le pido que utilice fuentes de reconocida solvencia, le menciono la Fed y luego bancos de inversión. Pues le vamos a dejar que trabaje. El sistema lo que hace es va a buscar en Internet distintas fuentes, obviamente que estén disponibles para todo el público. Me va a permitir, antes de importarlas, puedo ir abriendo una a una. Por ejemplo, aquí, mira, me ha sacado un comunicado de prensa de la Fed, entiendo que es del 18 de junio, probablemente de la última reunión. En fin, podemos revisarlas antes de incorporarlas y si no directamente le puedo dar a incorporar. Y veis que en el panel este de la izquierda me va poniendo todas las fuentes que estoy capturando. Insisto, yo puedo aquí añadir manualmente las que quiera. Eh, Cuando interactúe con esta herramienta, él va a trabajar sobre las fuentes que yo le indique. Puedo tener marcadas todas o si es un tema muy específico en el que quiero usar únicamente dos o tres de las que he cogido, puedo directamente decirle que me coja 15, ¿no? En este caso voy a utilizar todas. Una cosa que me gusta mucho también de Notebook LM, como pertenece a Google y está en el ecosistema de Google, se comunica directamente con documentos de Google, con Google Drive. Podéis capturar simplemente poniendo el URL o la dirección del documento a capturar directamente. Y otra cosa muy potente es que es capaz de leer vídeos de YouTube, ¿vale? Esto se puede hacer con cualquier otra herramienta, pero os obligaría primero a descargaros el audio del vídeo de YouTube. Eso tampoco es mucho problema porque hay herramientas online que lo hacen de manera relativamente sencilla. Y luego transcribir ese fichero de audio a un texto escrito para poderlo subir aquí. Que también hay herramientas gratuitas, pues está el Whisper de OpenAI, se puede hacer de manera fácil, pero ya son dos pasos que tendríamos que hacer manualmente y aquí directamente simplemente pinchándole y poniéndole la dirección del vídeo de YouTube. Pero, de hecho, si veis, mira, aquí veis que me he capturado una de las fuentes de un vídeo de YouTube. Cada vez que pincháis en cada una de ellas os pone un resumen, en este caso pone el vídeo completo y la transcripción. Así que bastante contento. Y en este caso, como os decía, quiero hacer un cierto análisis de cuál es el sentimiento de mercado en el mercado de bonos americanos y le voy a escribir un prompt muy sencillo.
en el que le pido un resumen de las perspectivas para la inflación en Estados Unidos los próximos 12 a 18 meses, así como la de los tipos de interés a 10 años. ¿Vale? Y en base a todas estas fuentes, el modelo va a trabajar un informe que ahora veréis. Lo bueno es que además en cada comentario y en cada línea va poniendo las fuentes de donde ha sacado la información para daros el resumen o la conclusión a la que esté llegando. ¿Vale? Vamos a darle 30 segundos, no suele tardar mucho. También depende de lo cargado que esté el sistema. Mira, aquí empiezo a hacer un resumen. Perspectivas, habla de los niveles actuales y empieza a dar proyecciones. Por ejemplo, Goldman Sachs, pues algún documento de estos, habrá algún comentario de Goldman. También puede estar capturando información de la web. Generalmente se centra en esta información. Y como veis, pues, me hace algunos pronósticos y un informe bastante detallado de dónde puede ir el mercado. En Notebook LM, si os gusta el resultado, es importante que lo guardéis, ¿vale? Esto no es como ChatGPT, Perplexity y los otros modelos que van guardando el histórico de vuestras conversaciones. Aquí tenéis que decirlo que os lo guarde como nota y os lo va dejando aquí a la derecha. Hay una cosa además muy chula de Notebook LM que a mí me encanta, y es que en base a esta información le puedo pedir que genere un diálogo. Además, se lo puedo pedir de dos maneras. Le voy a pedir que genere un diálogo entre dos analistas. Uno que sea positivo en bonos, piensa que es un buen momento en invertir en bonos del Tesoro americano, y otro que piense lo contrario, que no es el momento más oportuno. Entonces le pido que en base a la información me genere un diálogo entre ellos donde cada uno de sus argumentos intenten contrarrestar los del otro. ¿Ok? Como este es bastante chulo, y esto al sistema lo que hace es, inventa dos personajes, te dice este es el favorable a la inversión y este es el desfavorable, y genera un diálogo entre ellos. Esto se puede hacer de manera escrita y el informe me va a dar, insisto, me va a dar una respuesta escrita, pero también Notebook LM tiene una funcionalidad muy potente, aquí lo tenéis, bien, se ha inventado, mira, le he puesto a uno mi nombre, qué bien. Genera un diálogo entre ellos, insisto, también hace referencia a las fuentes, veis que en cada punto os va diciendo la fuente donde ha salido, que yo creo que es bastante relevante, y genera un diálogo entre ellos. Y esto además se puede hacer en formato podcast hablado. Yo le puedo decir, veis aquí a la derecha, en la parte de estudio, que tiene la funcionalidad de conversación en profundidad, y voy a usar exactamente el mismo prompt. Le voy a decir que me construya una conversación entre dos analistas y va a hacer lo mismo, pero lo que va a generar es un podcast entre dos personas, insisto, discutiendo sobre si es buen momento. Mira, como es la gratuita, me ha dicho que ha llegado al límite, pero permitidme un momento, como lo tengo aquí previamente hecha, os voy a compartir porque si lo pongo en marcha, esto es lo mismo, son otras fuentes que capturé el otro día, pero es el mismo prompt, esto igual. Os voy a compartir, creo que puedo compartir el link por si queréis escucharlo. A ver dónde estáis. Y por si queréis escucharlo en algún momento, porque la verdad es que es alucinante el audio que es capaz de generar la herramienta. ¿Vale? A mí me parece una funcionalidad muy chula y veis que de una manera muy sencilla y en muy poco tiempo podéis generaros un podcast. Esto en el fondo es un podcast y luego lo escucháis, tiene formato podcast. Con esto podríamos también hacer una nota de LinkedIn, si no, podríamos pedirle un resumen, decirle, oye, hazme un post de LinkedIn de no más de 200 palabras donde haga un resumen de todo esto. Pues, como veis, seleccionando las fuentes, o sea, haciendo una selección, pidiéndole al sistema ayuda para seleccionar las fuentes, puedo sacar informes de manera muy rápida. Dicho esto, mi recomendación es, sobre todo para este tipo de temas, sobre todo cuando detrás hay una decisión importante o un tema que os resulte relevante, que trabajéis muy bien eh, las fuentes que utilizáis. En este caso, este es otro cuaderno que he creado en Notebook, donde lo que he dicho, oye, bueno, yo voy a tomar una decisión de inversión, no sé muy bien dónde está el mercado, no tengo mucho feeling, voy a pedirle ayuda al sistema para que me dé una foto un poco de dónde está el mercado y qué recomiendan los analistas para este año. Y aquí lo que he hecho es una selección, he ido navegando por Internet y me he bajado informes que están públicamente disponibles de distintos analistas. Aquí veis que hay informes de Goldman, de JP, de Santander, eh, algunos de UBS. También hay algunos vídeos, por ejemplo, creo que es de Goldman, si no me equivoco, aquí de Goldman Sachs, efectivamente. Entonces, he hecho una selección curada y cuidadosa de las fuentes y con esto le he pedido que me haga un resumen de las principales recomendaciones de inversión para 2025. Y como veis, en función de estos datos, me dice cuáles son los principales temas. Siempre insisto
haciendo referencia a las fuentes de donde has sacado la información. En estos casos, como os digo, como para mí esto no deja de ser una herramienta de apoyo, me parece realmente importante entender de dónde está sacando la información, ¿vale? Entonces, veis como NotebookLM es una herramienta tremendamente potente para con nuestra propia información ser capaces de resumirla, de sintetizarla, incluso de resumir las principales recomendaciones. Aquí tenéis, obviamente, haga un análisis por geografía, eh, de activo, renta fija, crédito de pública, tenéis luego las divisas, materias primas, activos alternativos. Y luego, como siempre, si os gusta tal, guardarlo como nota, que luego tenéis aquí guardado a la derecha, ¿vale? Esto es Notebook LM. Como digo, una herramienta que a mí me gusta mucho si queréis lo que queréis es hacer un análisis con vuestra propia información. Que siempre os lo recomiendo. En el mundo de la inversión es muy relevante ser cuidadoso de dónde estamos tomando los datos y la información que utilizamos para el análisis. Eh, Otro caso de uso, yo creo que vamos bien de tiempo, Ivonne. Otro caso de uso que me gustaría presentaros y que a lo mejor ya habéis utilizado es el tema de la investigación profunda, ¿vale? Que hacen los modelos, todos ellos, prácticamente ya es una funcionalidad que tienen todos ellos. Eh, en este caso lo voy a usar para pedirle hacer un análisis en detalle del mercado o de las compañías de los bancos españoles que cotizan en bolsa. Imaginaos que llega a la conclusión de que me parece un buen momento eh, realizar una inversión en el sector bancario español. No digo que lo hagáis, es solo un momento, pero bueno, no sé muy bien en cuál de ellos invertir o en cuáles, y entonces quiero hacer un análisis detallado. Pues para eso voy a usar la funcionalidad de investigación profunda. Déjenme que vuelva a compartir la pantalla. Dejadme que voy a hacer una cosa. Voy a compartir la pantalla 2 mucho mejor, y así lo veréis. Esta funcionalidad está tanto disponible tanto en Perplexity, como digo, investigación, como me deja ver, como en ChatGPT, en la herramienta de una investigación en profundidad. En las cuentas gratuitas de ChatGPT, como veis, son 5 investigaciones porque esto consume bastantes recursos y bastantes tokens, con lo cual está limitado. En las cuentas gratuitas son 5 al mes, esto se resetea cada mes. En las cuentas Plus, si mal no recuerdo, son 25, ¿vale? Con lo cual se amplía bastante. Eh, y aquí es un poco la investigación profunda, lo que hace el modelo es, sobre el caso que le estemos proponiendo, hacer una investigación en detalle puede tardar entre 10 minutos y media hora en hacerlo, ¿vale? Con lo cual se toma su tiempo. Y en este caso es particularmente relevante utilizar un prompt lo más detallado posible. Déjenme que copie el que tengo preparado. Insisto, le voy a pedir ayuda para que me ayude a decidirme sobre qué compañía del sector bancario español es buen momento, es buena idea eh, invertir. Veréis que es un prompt muy trabajado. Aquí la mayor parte del trabajo que realizo yo como usuario es hacer un prompt en condiciones. Le digo, estoy evaluando opciones, le digo qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy haciendo, le pido ayuda para realizar un análisis financiero comparativo, le digo cuál es el objetivo, es un objetivo de inversión, le especifico qué entidades ha de comparar, obviamente son los bancos que están en bolsa, que son los que puedo invertir. Le pido además que me analice ciertos ratios clave que son relevantes en el sector bancario y también hay cierto trabajo de preparación, ¿vale? Previo, a la hora de preparar este prompt, como veis, esto lleva cierto trabajo. Y luego le digo que me incluya también los precios objetivos, potencial de revalorización, en fin, ideas que estén dando los analistas en torno a este segmento. Antes de lanzarle la investigación, si veis al final, le pregunto si tiene claro el alcance de esta petición y que me recomienda hacer algún ajuste o añadir alguna métrica. Esto lo hago para que no se lance directamente la investigación, aunque normalmente el modelo, cuando lanza una investigación profunda, antes de hacerlo siempre me pide aclaraciones, pero prefiero especificarlo para asegurarme de que antes de que se pase 15-20 minutos, pues que la investigación esté bien dirigida y esté bien analizada. Aquí le mando el prompt y antes, como digo, antes de tal, pues me da una serie de preguntas. ¿Quieres incluir un IKEA banco? ¿Te interesa que el análisis incluya cifras individuales como comparativas, evolución reciente, comentarios? Es decir, en fin, varias preguntas con las que me permitiría afinar más el análisis. Como tarda un poquito bastante en hacer investigación profunda, como os digo, puede ser 10, 15, 20 minutos, media hora, depende de cómo esté el modelo en cada momento.
em, dejadme que os comparta este mismo prompt en ChatGPT, en mi cuenta Pro, aunque la respuesta habría sido la misma. A ver si es que podéis al prompt. Pues aquí. Y aquí tenéis la respuesta. Como veis, es casi un informe de un analista comparando los bancos españoles cotizados. Te hace una primera presentación, un análisis de solvencia, si os recordáis un poco, haciendo un análisis de los ratios que le he pedido que revise especialmente, ¿vale? Siempre, insisto, haciendo referencia a las fuentes, ¿vale? En esto hay que ser cuidadosos, sobre todo, insisto, si vamos a tomar una decisión de inversión, asegurarnos que las fuentes son de reconocida solvencia. Aquí, por ejemplo, a la hora de cuando empieza a hablar de las recomendaciones de analistas, se sabe que se está refiriendo a un artículo del Español. Bueno, no digo que el artículo no sea bueno, pero probablemente sería mucho mejor si hubiera sido capaz de capturar la información directamente de los informes de los analistas. Para esto, ¿qué puedo hacer? Pues incorporar esos informes, los puedo capturar yo por fuera y antes de darle al análisis, incorporar los archivos para que los lea directamente, ¿no? Eh, es una herramienta muy potente, investigación profunda, está disponible en prácticamente todos los modelos disponibles ahora mismo y, como os digo, os puede ayudar a la hora de sintetizar información y sacar conclusiones de manera muy rápida. Insisto, por ejemplo, el ejemplo que utilizamos antes, nosotros en el mundo de trading, pues lo que hacíamos todos los años al llegar a final de año, que empezaban todos los analistas a sacar sus informes de estrategia para el año que viene, pues te tocaba cogértelos y empezar a leértelos. Otros 5 casas de inversión, podías pillar un par de días. Con estas herramientas, de manera muy rápida, podemos hacer una síntesis eh, relativamente de forma bastante sencilla y, como veis, de manera muy rápida. Hay una última característica que os quería comentar y que me parece muy potente. En este caso, ChatGPT no la tiene, pero la tiene Perplexity. A ver si encuentro Perplexity, yo lo pongo en pantalla. Esta también es una cuenta de Perplexity. Esto para los usuarios gratuitos no está disponible todavía. Es una herramienta que está todavía en modo test, se están probando, pero hasta donde se está ya disponible desde la semana pasada también en Gemini, en la de Google, es la de las tareas. Pincho aquí en cuenta y le doy tareas. Ya no solo el modelo funciona como en el momento en que interactúo con él, sino que le puedo dejar programadas tareas. Yo en mi caso lo que le he dicho es que me haga un resumen diario de prensa todos los días a las 7:30, que busque en estas fuentes que le he especificado, que busque las noticias más destacadas y me haga un resumen de las mismas, un prompt y tal. Todas las mañanas yo tengo un correo en mi cuenta de Google, básicamente con un link. Si veis aquí, veis en mi biblioteca están todos los resúmenes diarios de prensa que me va sacando todos los días, ¿vale? Insisto, le he afinado mucho las fuentes porque a mí me interesa solo esa. Podría ser muy general, podría ser de un sector específico, pero ya veis que las herramientas ya empiezan a tener yo creo que pasan a ser más que eh, empiezan a funcionar ya como agentes, empiezan a hacer tareas como nosotros. Yo creo que esto es un campo donde en los próximos meses vamos a ver muchas cosas nuevas y muy interesantes, ¿sabes? No siempre funciona bien, veréis que en este caso pues, ha sido capaz de capturar ese Saltimes, no lo ha hecho de expansión, economista y 5 días, no porque estas fuentes no tengan noticias y novedades, sino porque no ha sido capaz de entrar en la web y capturar los datos, ¿no? Tiene datos de Economist, de Wall Street Journal, pero bueno, como un resumen de prensa a diario, pues viene bastante bien. Y hemos ido muy rápido, pero esto era un poco algunas pinceladas de lo que os quería mostrar. Como decía, mi intención era intentar despertaros la curiosidad, o si ya la tenéis, intentar aumentar esa curiosidad en cómo utilizar los modelos para ayudarnos en nuestro día a día. Veis que son tremendamente potentes a la hora de capturar, resumir, sintetizar información, que en el mundo de la inversión es realmente importante. Como os decía, esto se aprende trasteando con ellas. Os recomiendo siempre que los utilicéis, que trasteéis con ellas. Y os recomiendo también que consideréis el curso de AI Expert de Brain and Code, porque ese proceso de aprendizaje os lo acelera enormemente. Como decía Iván al principio, lo he terminado hace muy poco y en parte es un programa muy divertido. Pues veis expertos en cada campo, pues gente que está todo el día trabajando con vídeo, con audio, con transcripciones, y os ayuda mucho en ese proceso de aprendizaje y la verdad es que es un programa muy, muy entretenido y que os recomiendo encarecidamente. Y por mi parte nada más, son temas muy sencillos.
Si tenéis a bien rellenar la encuesta de satisfacción, os lo agradecería. Y sobre todo cosas que os interesen, ¿no? Y a mí me hubiera gustado, tío, que hubieras hablado, yo qué sé, de algoritmos, pues chico, no sé si, si yo voy a ser el más indicado para responderos, pero casos de uso, cosas que os puedan interesar, pues encantado de recibir vuestro feedback.